Ya podemos empezar. Muy bien. Bueno, es un gusto saludar a todos los que nos están viendo por las redes sociales y especialmente a los que han acompañado este proceso formativo durante 13 sesiones que nos ha llevado a la Fundación con más de 6 7 meses. Pero lo hemos hecho con bastante entusiasmo, siempre bajo la dirección de nuestra queridísima Marta Elena Casaus, quien está hoy presente y a quien le vamos a dar las palabras iniciales para dar bienvenida a esta última sesión, porque es también clausura. Así que Martita, por favor. Buenos días a todos y a todas. Perdónenme mi lapsus, pero bueno, en primer lugar, a todos los que no me conocen, los que no estuvieron en las clases de metodología o en la inauguración, quiero darles las gracias por su participación. Creo que ha sido digamos, un evento muy significativo en la medida que hemos sido capaces de debatir con autores nacionales, internacionales, con compañeros mayas, mestizoladinos, hemos podido, digamos, debatir un tema que forma parte de nuestra memoria y de nuestra historia. Entonces yo creo que el hecho de que los pueblos mayas y mestizoladinos y garífunas y xincas y digamos, otros académicos internacionales debatan estos temas supone un grado también de madurez y de conciencia reflexiva nuestra para entender una nueva forma de ver nuestro país, el pasado, el presente y el futuro, y de verlo con esperanza, centrándonos más en lo que nos hemos centrado todos, en las resistencias, que en los hechos, digamos, de violencia y de imposición y de invasión, conquista y colonización de la metrópoli o de los castellanos o de cualquier otro pueblo. Quiero especialmente agradecer a los cuatro organizadores y coordinadores, especialmente, tengo que decir iba a decir a Edelberto, a Rigoberto y a Edgar y a Lina, porque realmente han jugado un papel determinante de saber conducir este, este, este proyecto o este diplomado con seriedad, con objetividad y sobre todo con mucho trabajo, ¿no? Entonces, pienso que ha sido una oportunidad única, que hemos aprendido muchísimo y que yo creo que hemos puesto las bases para sentar lo que es la memoria histórica. La memoria histórica no podemos circunscribirlo exclusivamente a un momento de nuestra vida, como fue el conflicto interno, el conflicto armado, sino que lo tenemos que ver cómo construir nuevas historias y nuevas memorias en donde nos reivindiquemos todos y todas, como mujeres, como pueblos indígenas, como ciudadanos, como mestizos ladinos, ¿no? Hemos tenido realmente unas conferencias extraordinarias, yo solo por citar la penúltima, la de los compañeros Ronnie y Daniel sobre el Popol Vuh, pero también sobre los pueblos originados, que demuestran que también los mestizos ladinos tenemos una historia encubierta, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos desde nuestro mestizaje y ladinaje, lo que tenemos es que reivindicar las propias bases históricas y la memoria de los mestizos ladinos. En esta ocasión damos por finalizado este seminario de 16 o 13 sesiones, ahora no recuerdo, con la esperanza de lo que es el futuro de nuestro país. ¿Dónde está el futuro de nuestro país? En los jóvenes. ¿Dónde está el futuro de nuestro país? En las mujeres. ¿Dónde está el futuro de nuestro país? En los pueblos indígenas. Y yo creo que estamos caminando en una buena dirección para la construcción de un proyecto de nación y un proyecto de país diferente al que hemos tenido con nosotros. Por eso les agradezco a todos ustedes el que hayan estado siguiéndonos muy de cerca. Y sí que les pediría, y vamos a poner una notita, que todos sus ensayos que están haciendo, yo estoy abierta, que si ustedes tienen dudas de carácter metodológico o cómo enfocar los ensayos, las manden a mi correo, se los pondré en el chat
y estoy abierta y que cuando terminen sus trabajos me los manden a mí para que Teresa y yo los podamos corregir. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Rigo. Muchísimas gracias a Nancy y también a David por el seguimiento que han hecho a todo este proyecto. Y bueno, ya le devuelvo la palabra a Rigo. Bueno, coincidimos plenamente en que la juventud, ese futuro que, incluso un presente, porque yo que he trabajado en comunidades y en muchos sectores durante los últimos años, veo la actuación de las y los jóvenes que están planteando nuevas ideas, nuevas Ya formas de ver después la como realidad pues, ah, y que hasta todo esto, pues, no, no te Luis Montes apagar su micrófono. Entonces he visto yo toda esa emergencia y esa fortaleza de la juventud, pero hay que decirlo claramente, especialmente las mujeres. Las mujeres están en muchos espacios académicos, sociales, técnicos, políticos y reclaman un espacio también. Y esa es la importancia que tenemos en este diplomado que se hizo con todos los participantes. Hay que recalcarlo porque tiene que servir de ejemplo. Todos los disertantes, todos los conferencistas nacionales e internacionales lo hicieron de una forma ad honorem. Incluso nosotros también, ¿verdad? Los organizadores hemos apoyado este proceso no como un trabajo remunerado, sino como una vocación, como una proyección que no busca un resarcimiento económico, sino una satisfacción hacia nuestros pueblos, especialmente nosotros los que somos mayas. Tenemos un compromiso de revertir y de responderle a nuestra sociedad para ir abatiendo toda esa desigualdad, toda esa pobreza y ese racismo. Así que en esta oportunidad yo agradezco bastante esa disponibilidad de Glenda y de Berta que sin tanto protocolo aceptaron estar en este espacio y vamos a escucharlas y para eso voy a leer las hojas de vida. Primero nos va a acompañar Glenda. Glenda es mujer de la nación maya quiché, nacida de la Esperanza, Quetzaltenango, maestra de educación preprimaria, educadora popular, técnico en trabajo social rural y licenciada también en la misma disciplina. Cuenta con un posgrado en investigación científica y actualmente cursa dos maestrías, una en formulación y evaluación de proyectos y la maestría en antropología social aquí en Quetzaltenango. Sus temas que ha trabajado apoyando comunidades e instituciones es la defensa del territorio, justicia social, equidad de género, pueblos indígenas, juventud y derechos humanos. Se ha formado bastante de manera muy disciplinada y constante, ya que cuenta con procesos formativos y diplomados sobre historia de los pueblos indígenas, racismo y discriminación, sobre investigación social, formación política, análisis del Estado racista y colonial y formación política para juventudes y feminismos. Durante años ha colaborado en la edición, investigación y comunicación en la Liga Maya de Guatemala y ha sido ponente y conferencista nacional e internacional. México, Red Chilena de Trabajo Social en Ecuador. Y aparte escribe y es columnista de opinión en el periódico local de Quetzaltenango, La Prensa de Occidente. Ha publicado artículos en revistas y libros como ECAD, Nuestros Caminos, editado por el Instituto de Investigaciones de Posgrados del Centro Universitario de Occidente, y actualmente está por publicarse su libro Agroecología y Defensa del Territorio. Entonces vamos a darle ya la palabra a Glenda. Tiene aproximadamente 35 minutos para su exposición. Bienvenida, Glenda. Muchas gracias, maestro. Un saludo cordial para todos los presentes, quienes también nos están sintonizando en diferentes plataformas digitales. Y una felicitación a la Fundación MAC por tejer este espacio, por reunir varias voces y varios pensamientos hacia un mismo fin. Muchas gracias también por la invitación y pues hasta el momento estaré platicando y espero que este espacio sea
más de análisis, de reflexión para la acción individual y la acción colectiva, porque estos dos pues amarran para que podamos crear una vida mejor, para que podamos entretejer espacios más dignos, para que podamos vivir. Y bueno, las juventudes somos el presente, estamos viviendo el presente y estamos también arrastrando un pasado lleno de racismo y de discriminación. Y bueno, la población joven en el territorio de Guatemala a lo largo de la historia, pues generalmente ha sido un sector marginado y vulnerado en cuanto a sus derechos fundamentales. Principalmente se ha negado el acceso a espacios sociales, políticos y económicos, y además de ser víctima del sistema que, a través de la educación y otros instrumentos de dominio, han manipulado a los jóvenes para eh, reproducir las mismas lógicas de poder. Las cuestiones del adultocentrismo, pues ha generado también un sentido de menosprecio del trabajo, de las luchas y del conocimiento que también puedan traer los jóvenes. Y este espacio que genera el MAC, pues es una muestra de cómo podemos realizar también diálogos intergeneracionales, que nosotros los jóvenes podamos aprender de aquellas experiencias y de aquellas personas que ya han caminado bastante, pero también que estas personas puedan escuchar nuestras ideas innovadoras para poder cambiar y transformar este mundo que al final pues se ha globalizado tanto y nos ha impuesto vidas y formas de ver el mundo de una sola forma, y también nos ha impuesto desde hace más de 500 años la forma de cómo nos podemos interrelacionar unos con otros, relacionarnos también con la madre naturaleza y cómo crear comunidad. Bueno, hasta el momento estamos viviendo una era en donde crear comunidad se está debilitando mucho y estamos olvidando el sentido de la hermandad, el sentido de la armonización entre seres humanos. Ahora lo que queremos es solo acaparar espacios, acaparar riquezas y tener una vida, pues en el espacio de los pueblos indígenas, una vida como a lo español y adoptar modas extranjeras, dejando nuestras prácticas ancestrales como algo del pasado. Y recordemos que no es del pasado, es una vida y es una resistencia viva y lo estamos viviendo y es una forma también de recuperar el mundo, la naturaleza y la comunidad. En Guatemala, pues desde su fundación, ha sido un estado cuyas estructuras se han sostenido bajo esa ideología de racismo y de privilegio de pocos, lo cual pues históricamente ha generado discriminación, exclusión y violencia de derechos humanos, donde las principales víctimas pues han sido los pueblos indígenas, las mujeres, los sectores pobres y las minorías, tales como la diversidad sexual o la comunidad LGTBIQ+, y otras. Por toda esa misma situación de ideologías individualistas, hemos olvidado que tenemos hermanas y hermanos, que debemos de aprender de convivir, cohabitar y coexistir en un mismo tiempo y en un mismo espacio, de recuperar todas esas prácticas ancestrales y que debemos de volver a la tierra para lograr equilibrar por lo menos nuestra vida espiritual, nuestra vida física y nuestra vida natural. Precisamente a los derechos humanos de la juventud es un tema que el Estado de Guatemala ha descuidado, que incluso con sus políticas parecen no importantes. No obstante, en Guatemala pues es firmante de los convenios interamericana de derechos de los jóvenes, que los reconoce como sujetos de derecho, instrumento que no se ha ratificado hasta el momento, haciendo manifiesto su indiferencia. No obstante que la población del país está conformado mayormente por jóvenes, como lo evidencia en los datos del censo, que está de más decir que está un poco desactualizado y desfasado, pero está más o menos con el 35% de la población de entre 13 a 30 años. Y entre ellos pues está conformado por pueblos mayas, xincas y ladinos mestizos, o bueno, por el pueblo original.
un mínimo de porcentaje, perdón, de garífunas y extranjeros. En este sentido, es preciso indicar también que existen por cantidades más o menos de mayas, 2.245.022 jóvenes del pueblo maya. Del pueblo garífuna son 6.956 y del pueblo xinca 95.045. Del pueblo originado 2.236.588 y de pueblos afrodescendientes o afromestizos 9.903. Y ahora también está este otro fenómeno de que existen extranjeros ya residentes de Guatemala y entre ellos los jóvenes están más o menos entre 10.235, que hace un total de 5.303.749. Sabiendo que hay pueblo maya, garífuna, xinca, afrodescendiente o afromestizo, pueblo originado y ahora una nueva cultura que traen los extranjeros, puedo advertir que existe ya una gran diversidad de jóvenes. Ahora no solo es ser joven, sino que también debemos adoptar también que existen y existimos juventudes diversas. Y dentro de estas juventudes diversas, pues me ando refiriendo a todos esos jóvenes que pertenecen a múltiples identidades y grupos mayormente marginalizados o subrepresentados, incluyendo la diversidad étnica racial, la diversidad de género y orientación sexual, la diversidad socioeconómica, la diversidad de juventudes migrantes o desplazados, las juventudes indígenas y las juventudes con discapacidad, que al final sí somos juventudes, pero somos juventudes diversas y vivimos en un mismo territorio que es la de Guatemala, pero nuestras condiciones son totalmente diferentes, nuestras formas de vida son totalmente diferentes. ¿Y cómo podemos reunir todas esas voces y esas miradas de las juventudes diversas en un mismo espacio? Necesito recalcar que es necesario reconocer que existe racismo, discriminación, marginación y que el Estado de Guatemala pues ha limitado el acceso para que podamos vivir con dignidad, pero también es necesario que empecemos a trascender y también a despojarnos de ese papel de víctimas. Porque el papel de víctimas, tanto para los pueblos indígenas, para las mujeres y ahora pues para las juventudes diversas, pues nos limita mucho y nos deja estancados precisamente en ello, en el papel de víctima de que pobrecita yo, porque como soy indígena no puedo optar a ningún puesto o espacio, o pobrecita yo, que como soy joven no me escuchan y por eso pues mejor ni hablo ni propongo, ¿no? Sino que hay que empezar a revivir esas fuerzas vivas, a esas fuerzas de la nación con ese entusiasmo y de posicionar las voces, las vivencias y las experiencias y sobre todo posicionar el diálogo colectivo y el diálogo intergeneracional. Y por eso a veces me quedo pensando y les dejo también la pregunta de qué es ser joven o qué es ser juventudes diversas dentro del contexto de Guatemala. Y pues al momento de respondernos, quizás podemos llegar a varias conclusiones, porque las experiencias esas son diversas y yo puedo decir que el hecho de ser joven en Guatemala es un reto y para otros puede decir que ser joven es una aventura dentro de este sistema. Todos tenemos una visión totalmente diferente y tal vez las juventudes del área rural puedan tener una visión y una complejidad diferente a las que viven ya en las áreas urbanas. Igual las juventudes indígenas de las áreas rurales con las juventudes indígenas que ahora viven en las áreas urbanas y cómo ir complementándonos estos dos sectores que muchas veces los dividen y también
ahí caemos siempre en el racismo, entre separación entre lo rural y lo urbano, en cuanto debemos de irnos complementando e ir creando nuevas concepciones y nuevos pensamientos complejos alrededor de esta situación. Y bueno, la situación, pues, como todos sabemos y hemos vivido, sabemos que las violaciones de los derechos fundamentales, principalmente la falta de acceso a la educación, de salud, oportunidades de trabajo, acontecen en un índice mayor en relación con las juventudes pertenecientes a los pueblos indígenas, a los pueblos originados y de los sectores rurales. Imagínense las opresiones múltiples e imaginemos también los escenarios diversos. Una mujer indígena pobre del área rural y que además se determina con una orientación sexual o de género, que es mujer gay, lesbiana, esta persona va a vivir dentro de un sistema como es el de Guatemala, totalmente, despreciante. No va a tener el mismo acceso a la educación. Y para juventudes, pues es complejo, pues para todas estas reuniones de etiquetas va a ser aún más complicado. Y más en el acceso a la salud, porque los ven como fenómenos que van a destruir el mundo o como una plaga que va a matar el mundo. Entonces, debemos también de ir pensando de esta manera de cómo podemos crear una sociedad más tolerante, una sociedad más respetuosa. Y es que realmente hemos mamado de una historia que nos ha impuesto una sola forma de ver el mundo. Y con ayuda de la religión, hasta nos han dicho que las formas diversas de pensar es hasta pecado. Entonces hay que empezar a descolonizar nuestros pensamientos, a descolonizar nuestros sentimientos para que precisamente nuestras acciones sean descolonizadas. Y para descolonizar debemos de dar una mirada hacia atrás y reencontrarnos con nuestra identidad, reconocer la historia y reconocer el legado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, honrar la sangre que corre por nuestras venas, que son de hombres, que son de mujeres que han luchado, que son, como diría un gran hermano del Ecuador, que es sangre guerrera. Y así debemos de actuar. Y precisamente hay mucha juventud con mucha fuerza que con todo el sentido de fortaleza están marchando en las plazas, están creando proyectos, están liderando procesos, están generando conciencia, están dando conferencias y también están creando diálogos colectivos para que empecemos a trabajar en conjunto y que no veamos luchas separadas, que no veamos que las luchas de la defensa del territorio con las luchas de las juventudes son totalmente diferentes o que las luchas de los feminismos es totalmente diferente a las luchas por los derechos laborales. Al contrario, debemos de sentarnos todos juntos y empezar a ver cuáles son nuestros puntos de encuentro y empezar a crear una narrativa más compleja, una narrativa en donde nos permita crear realmente una verdadera nación, a una nación que reconozca toda la diversidad y reconozca todas las nacionalidades dentro de Guatemala. Pero no lo vamos a lograr si nosotros no tenemos esa capacidad de enfrentarnos al sistema y de desafiar ese mismo sistema que nos ha despojado y nos ha quitado nuestra alegría, nuestra armonía y lo que somos. Ahora en un mundo globalizado, en la televisión, en los medios en las redes sociales, por medio de los teléfonos, de las tablets, de las computadoras, nos están bombardeando con información que nos aleja de nuestra identidad, que nos aleja de lo que nosotros queremos ser o de lo que somos. Ahora nosotros somos lo que la sociedad o lo que los medios de comunicación quieren que seamos. No somos lo que nosotros
somos o queremos ser. Y esto parece un trabalenguas, pero también nos invita a pensar y a reflexionar realmente qué es lo que nosotros queremos, cómo queremos vivir, cómo queremos comer, cómo queremos vestirnos, cómo queremos ver el mundo y hasta, y sobre todo, cómo queremos interrelacionarnos con nuestras hermanas, con nuestros hermanos y con nuestra madre tierra. Ahora con toda la globalización y más a los jóvenes que andamos metidos siempre en las redes sociales, nos bombardean con que el consumir nos da un estatus social alto y nos están poniendo aún más fuerte todos esos estereotipos de las clases sociales. En quien tiene un iPod, pues es el joven más rico y más importante de la sociedad que los que tienen Android. O por ejemplo, dentro de las vestimentas, quien tenga, ahora en los pueblos indígenas, quien tenga el mejor huipil, pues es la mejor dentro de la sociedad de los pueblos indígenas. Y sin irnos tan lejos, la forma en cómo nos relacionamos con la madre tierra. Debemos de recuperar esos saberes ancestrales, porque ahora con todo el bombardeo del consumismo, del capitalismo, del neoliberalismo y la globalización, pues nos han causado vergüenza hablar con la tierra, nos han causado vergüenza de abrazar a un árbol que nos transmite energía, que nos transmite paz, que nos transmite también sabiduría. Ahora nos da vergüenza hasta hablar con el fuego. Hay que empezar a descolonizarnos para que podamos encontrar el verdadero sentido de nuestras vidas. Y claro está que el Estado forma parte fundamental para poder recuperar todas nuestras condiciones dignas de vivir. Pero también nosotros debemos de poner un granito o una semilla de maíz para que esto vaya germinando y florezca y nos sustente en la vida, como es el maíz, un sustento de vida. Y si seguimos hablando del Estado, pues aunque existe una política nacional de la juventud dirigida por el Consejo Nacional de la Juventud, CONJUVE, y que promueve los derechos de mujeres, de hombres jóvenes para mejorar su calidad de vida y lograr la plenitud de vida, proporcionando que estos sean ciudadanos reconocidos como sujetos de derecho, dignificándolos y que sean actores de estrategias trascendentales, aún sigue siendo esfuerzos aislados que no se acompañan de recursos ni políticas necesarias para responder a las grandes necesidades de las juventudes. Situación por el cual el objetivo principal planteado por el CONJUVE, que es promover acciones estratégicas que garanticen el bien común de la juventud, consolidando sus identidades como protagonistas estratégicos del progreso del país, queda únicamente en una utopía, porque en sí las políticas del gobierno no están creadas desde las demandas de las juventudes, mucho menos han sido definidas desde sus contextos. Actualmente, el CONJUVE hace unos meses aglutinó a varios movimientos juveniles, más o menos 80 movimientos juveniles para empezar a implementar acciones en diferentes contextos, pero esto con apoyo de la cooperación internacional y si no estoy mal, de USAID, en donde empiezan a promover la participación de las juventudes, pero empiezan a crear proyectos sin antes tener una base de contexto, una base de análisis de las identidades de esas juventudes. Y es que lo malo de estos proyectos es de que solo se hacen por hacer y no se realizan con un diagnóstico contextual. Porque vuelvo a repetir, las juventudes indígenas no son iguales que las juventudes de los pueblos originados. Las juventudes en las áreas rurales no son iguales que las juventudes indígenas. Las juventudes indígenas
las áreas rurales ya no son iguales que las juventudes de las áreas urbanas, aunque seamos juventudes de los pueblos indígenas. Ya hay otra mirada y hay otra forma de ver el mundo y hasta también hay otras formas de vestir. Aunque utilicen sus indumentarias, ya es totalmente diferente a cómo se utilizan en estos dos cascos sociales. Si bien, pues, existen esfuerzos dignos de organizaciones no gubernamentales que plantean acciones para mitigar la situación de las juventudes, implementando proyectos de desarrollo social y político, resulta una emergencia que pueda tejerse estrategias complejas considerando las articulaciones de redes contextuales, identificando el papel de la juventud en toda su diversidad en los diferentes espacios de la sociedad guatemalteca. Para estas estrategias, existen claros ejemplos dentro de la historia del país, como el movimiento estudiantil de la Revolución de 1944, que hace poco pues estuvimos conmemorando esos grandes recuerdos y legados que aún seguimos gozando de esas dignas resistencias y de esa digna revolución. Con esto se puede asegurar que en la juventud puede existir la transformación de una sociedad y puntualmente del Estado, que incluso ha tenido un papel represor de las juventudes y todo aquel que alza la voz y que se compromete en defender los derechos humanos es criminalizado o hasta asesinado, a quienes se oponen a la agenda de quienes sostienen el poder. Entonces también el hecho de ser joven, revolucionario, un joven que lucha y resiste frente a un sistema, pues es un tanto difícil y desafiante, porque o los persiguen, los criminalizan o hasta los asesinan. Pero aquí estamos, seguimos alzando la voz y hay algo muy interesante, y es que las juventudes de ahora, de las nuevas generaciones, ya no tienen tanto miedo de alzar la voz. Ahora podemos ver en redes sociales que alzan la voz por medio de videos, por TikTok, y que están cuestionando al Estado, que están evidenciando las injusticias de diferentes lugares. Y es que también podemos ver los medios de comunicación y la tecnología como un arma de doble filo, uno para desinformar y otro para informar. Y ahorita pues las juventudes revolucionarias están utilizando esta herramienta de las redes sociales para desafiar el sistema. Y ahí están comunicando. Ahora hay redes de comunicadores indígenas, de pueblos originados, de todo el punto, desde todos los puntos de Guatemala, en donde están informando qué es lo que están pasando en las comunidades, qué es lo que están pasando en los departamentos y qué es lo que está pasando a nivel nacional. Hasta también realizan análisis desde sus puntos de vista de cómo está suscitando X o Y circunstancias. Entonces hay que tomar en cuenta esta parte y hay que ver como oportunidad también, todos los que estamos en este espacio y quienes están escuchando también este proceso, pues hay que empezar a utilizar esa tecnología y precisamente gracias a la tecnología hoy nos estamos conectando y estamos hablando y estamos cuestionando, analizando y replanteando también las condiciones en que nos encontramos. Desde mi punto de vista, reconfigurándome como mujer joven indígena y como sujeto político de derecho dentro de un estado que niega los derechos y que niega también una vida digna y de calidad. Ha sido una cuestión totalmente compleja, por lo que resulta importante realizar reflexiones analíticas alrededor de la política nacional y global sobre derechos humanos de la juventud, de las luchas y resistencias ocurridas en el tiempo, en el espacio, con el objeto de tener una memoria histórica. Sumamente importante la memoria histórica, que permita crear e implementar estrategias pertinentes para garantizar los derechos de sectores dentro de una sociedad excluyente en ánimo de transformar en una sociedad justa y equitativa sin distinto de edad, género y de otra condición.
Y de este sentido, pues es importante también que al momento de reivindicar el hecho de ser mujer, de ser jóvenes dentro de un estado excluyente, pues es importante, muy importante, revisar. ¿Alguien desea hablar? Perdón. No, Glenda, yo creo que nada más quisieron conectarse. Muchas gracias. Igual, maestro Rigoberto, cuando ya se me termine el tiempo, pues me interrumpe y vamos concluyendo. Les decía que para reivindicar también la vida y la lucha de las juventudes, es necesario hacer una revisión en el tiempo y en el espacio. ¿Qué han hecho y cómo lo han hecho? Sin irnos tan lejos, por ejemplo, en 1968, el movimiento estudiantil en México lucha por la democracia y contra la represión. Y aquí los estudiantes mexicanos se movilizaron contra el autoritarismo y una demanda de mayor democracia y libertades civiles. La represión culminó en la matanza de Teotihuacán, que se convirtió en un símbolo de lucha juvenil por la justicia social. Es decir, que no hasta ahorita hay luchas sociales de juventudes, sino que ha sido luchas bastante fuertes a nivel mundial y desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, con todo el tema de los años 70 y 80, pues la lucha estudiantil y las revoluciones en Centroamérica con la guerra civil y movimientos insurgentes en países como El Salvador, aquí en Guatemala, en Nicaragua, muchos jóvenes se unieron a movimientos guerrilleros y estudiantiles en lucha contra las dictaduras militares y por la justicia social, derechos humanos y cambios estructurales en sus sociedades. Y eso es sumamente importante porque con movilizarnos y pedir la renuncia de funcionarios, perdón, públicos dentro de la nación, no vamos a cambiar este país. Con el cambio de gobierno o con la transición de cada 4 años o con el voto consciente, no vamos a cambiar la vida en que vivimos, porque lo que se necesita es cambiar las estructuras que sostiene un Estado racista, un Estado que excluye. Lo que es necesario también es crear sujetos políticos de demanda. Y allí está nuestro rol, ahí está nuestro papel de empezar a aglutinarnos mentalmente, académicamente, y también regresar a las comunidades para que ellos nos den toda esa sabiduría, todo ese entendimiento de cómo trabajar y cómo crear también una estrategia integral, holística, compleja para poder cambiar a estos sistemas. Recordemos, es sistemático y es estructural. Y así podemos hablar por ejemplo, las reformas educativas que se realizaron en Nicaragua, la resistencia estudiantil, estos estudiantes nicaragüenses pues se opusieron a reformas educativas impuestas por el gobierno que consideraban perjudiciales para el acceso a la educación de calidad. La movilización pues logró frenar algunas de las reformas demostrando el poder de la juventud en la política educativa. Y es que también en el proceso educativo, pues existe la esperanza de cambiar y transformar este sistema. Pero desde hace muchos años el mecanismo de la educación sigue siendo lo mismo. Nos encasillan, nos encuadran y lo peor es de que nos enseñan una historia romantizada de que nos enseñan a agradecer a España por venirnos a descubrir. Nos enseñan a agradecer que si agradecer esas fechas que porque sin ellos, pues todavía existieran hombres y mujeres desnudos. Y nunca nos han enseñado a pensar, a criticar, a cuestionar
y mucho menos nos han enseñado a valorar la identidad que tenemos como pueblos indígenas, la identidad que tenemos como pueblos originarios. En ningún momento en las escuelas nos han planteado una historia que realmente permita reconciliarnos con el tiempo y con el espacio, porque eso es lo que necesitamos. Y tiene toda la razón el maestro Rigoberto cuando inicia esta sesión y dijo que hay muchas juventudes que están reclamando por espacios, hay muchas juventudes que estamos trabajando para que sea una sociedad más justa, más equitativa y que podamos vivir con dignidad, pero lo que necesitamos también y lo que se necesita dentro de esos movimientos de luchas y de resistencias es reconciliarnos con la historia y reconciliarnos con nosotros. Porque al momento de la reconciliación empezamos a dialogar con los otros y dialogar con nosotros. Y es una cadena, porque al momento de empezar a dialogar, vamos a escuchar y vamos a entender y comprender la situación en que estamos viviendo. Y Unos vamos 3 minutos, despertando. Glenn. Muy bien, Unos, muchísimas unos tres gracias, minutos. maestro. Voy terminando con esta reflexión de la importancia de reencontrarnos con nosotros mismos y empezaremos a crear diálogos colectivos y vamos a aprender a escuchar a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y sobre todo vamos a aprender a tolerar y a respetar las grandes diversidades que existimos. Y seguramente vamos a crear una cosmovisión con el legado de las luchas y resistencias de nuestras abuelas desde hace más de 500 años y vamos a reconfigurarnos dentro de este tiempo y dentro de este espacio, replantear nuestra identidad y sobre todo vamos a aprender a vivir felices, porque al momento de vivir felices vamos a saber a cohabitar, coexistir dentro de un mismo tiempo y dentro de un mismo espacio, con todo el ecosistema y con toda la biodiversidad que nos rodea. Entonces el llamado está que debemos de descolonizar nosotros dentro de las juventudes y dentro de esas fuerzas y de ese dinamismo, debemos de descolonizar nuestras formas de ver el mundo para que nuestras acciones sean pertinentes a los contextos y empezar a posicionar en debates públicos los saberes ancestrales, porque no son cosas del pasado, sino que son cosas del presente. Y esos saberes ancestrales hasta el momento nos han mantenido vivos, firmes y fuertes. Así que un abrazo fuerte, muchísimas gracias y siempre estoy a las órdenes y para servirles. Muchas gracias, Glenda. Realmente ha sido bastante provechoso para nosotros aprender todo ese razonamiento crítico que hace usted de la realidad y de la situación de los jóvenes, pero sobre está uniendo lo que se ha planteado mucho desde nuestros estudios, cómo unir el conocimiento con el sentimiento. Usted ha sido el ejemplo de eso. Así que muchas gracias. Solo que hay una pregunta ahorita, vayamos saliendo de las preguntas. Los que tengan que preguntar, que escriban en el chat y nosotros al final de esta jornada vamos a darle la palabra a las personas. Pero aquí hay una pregunta que usted mencionó, un convenio que no estaba ratificado por el gobierno y que es en materia de derechos humanos de los jóvenes. Se preguntaban cuál es ese convenio. Su micrófono. Perdón, el convenio es un convenio iberoamericana de derechos de los jóvenes, que los reconoce como sujetos de derecho. Se lo voy a compartir al maestro Rigoberto como para que lo pueda circular con todos los presentes.
Muchas gracias, Glenda, muy amable, gracias. Vamos a estar atentos ahí al final para si hay preguntas. Bueno, vamos a darle la palabra a Berta en estos momentos. Solo voy a traer mi anteojo para comentarles quién es Berta Tum. Es nacida en San Luis Las Anonas, Chicamán, Quiché, pero radica desde hace varios años acá en Quetzaltenango, donde hemos tenido el gusto de conocerla y conocer su trabajo también. Ella es trabajadora social en grado de licenciada, pero también tiene maestría en políticas públicas, sociales y gestión pública de la Universidad de San Carlos, y ha hecho trabajos de investigación. Su experiencia laboral ha sido coordinadora del proyecto de salud integral para adolescentes a nivel comunitario en Huehuetenango y Alta Verapaz. Investigación sobre la percepción de las autoridades comunitarias de los derechos de las niñas en los departamentos de Quiché, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Facilitadora municipal para los sistemas de protección de la niñez y adolescencia en el departamento de Quiché. Técnica de campo en el proyecto Gestores para la Salud Integral en los municipios del área Ixil, Nevaj, Cotzal y Chajul del departamento del Quiché. Asesora de la mujer y juventud en los 21 municipios del departamento de Quiché. Eso es parte de la vida, y también servicios técnicos. Ha prestado servicios técnicos en el Hospital Regional de Quiché, febrero 2010 a 2015. Pero también lo que no tenía apuntado y por lo cual yo conocí a Berta con bastante agrado hace un par de años, es sobre el trabajo que hizo con las comadronas. Un trabajo muy interesante que tuve la oportunidad yo de leer. Así que Berta, bienvenida sea y le damos la palabra. Muchas gracias, maestro. Buenos días a todas y todos. eh, Quienes son parte de este importante diplomado y también quienes nos ven a través de las diferentes plataformas digitales en YouTube, y a las coordinadoras y coordinadores de este diplomado. Gracias por hacerme el honor de compartir con ustedes nuestras experiencias y la verdad es que para mí es un gusto compartir con ustedes justamente lo que mencionaba el maestro Rigoberto sobre un proceso de investigación que yo realicé con las abuelas comadronas en el departamento de Quiché, y el día de hoy pues lo comparto con ustedes. Eh, Realmente también como vinculamos el papel de las mujeres mayas jóvenes ante los 500 años del colonialismo. Perdón. Bueno, el artículo lo publiqué recientemente en la revista de la Escuela de Posgrado de la San Carlos de Guatemala, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y tiene que ver sobre el rol político de las abuelas comadronas como guardianas de la vida y del Putzcaslemal de los pueblos. Y este escrito es parte de la investigación sobre las creencias y prácticas culturales durante el estado de embarazo de las mujeres mayas quichés atendidas por comadronas en el departamento de Quiché. En este sentido, nosotras las mujeres mayas frente a los 500 años de colonialismo, es fundamental marcando, digamos, la resistencia, la preservación de la identidad y la lucha por el reconocimiento de nuestra cultura, de nuestros derechos. Y en este contexto, nosotras desempeñamos un papel vivas de las tradiciones, el reconocimiento ancestral del trabajo y el conocimiento ancestral y las prácticas comunitarias
que han sostenido las comunidades a lo largo de estos siglos. Y bueno, entonces en este escrito, pues yo dejo evidenciada de que las comadronas son clave en las comunidades mayas quichés del departamento de Quiché. Sin embargo, pues en el proceso también fuimos encontrando documentos de otros departamentos, por ejemplo, el trabajo que ha documentado Pies de Occidente sobre la importancia y el rol que realizan las abuelas comadronas en dicho departamento, y entonces vemos que existe una similitud tanto de la importancia, el trabajo que hacen, pero también los retos que enfrentan las abuelas comadronas. Y dejamos también en evidencia que las abuelas comadronas actúan como guardianas de la vida y promotoras del Uxcaslemal, como lo mencionamos o lo decimos y lo repetimos ahora en este contexto, y lo decimos en nuestro idioma quiché, ¿verdad? El buen vivir de los pueblos. Ofreciendo, porque ellos ofrecen, por ejemplo, más que una asistencia en el parto, aunque la investigación va orientado al trabajo de parto, pero realizan otras acompañamiento en la vida integral de las mujeres. Por ejemplo, ellas pues dan consejería, utilizan las plantas medicinales, practican el masaje en el tuj, como lo decimos nosotras en el temazcal, ¿no? Y es de esta manera ellas, las abuelas comadronas, promueven la salud integral de las niñas, de las mujeres y de las familias en nuestras comunidades. Su labor en realidad está basada en una sabiduría ancestral, como lo mencionaba Glenda, que me antecedía, ¿no? Y por eso no solo es vital para la salud integral de las mujeres, de las familias, sino también para la preservación de las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Y por eso mencionamos que las abuelas comadronas realizan o se han posicionado ante los siglos, a través de los siglos, el trabajo que hace el rol político en el marco de las luchas históricas a través del sistema de los pueblos originarios. Y bueno, en base a eso, pues, se ha logrado defender una práctica que es propia de los pueblos mayas, ¿verdad? Los pueblos originarios. Y a pesar de que ya vemos y escuchamos esta contribución a la salud materno neonatal y su arraigo en las comunidades de los pueblos originarios, las políticas estatales o las políticas públicas las consideran como una opción subsidiaria y la regulan como proveedoras del servicio de salud, subordinándolas a un proceso de certificación y capacitación que está impartida por el personal de enfermería. Entonces, eso nos llama a la reflexión porque, y bueno, eso refleja también la violencia, el desequilibrio entre la valoración de sus prácticas y de las prácticas ancestrales por parte, digamos, del Estado. Y eso plantea un desafío significativo en términos de equidad, de respeto a los derechos culturales y los reconocimientos de la diversidad en cuanto al tema de salud integral de las mujeres de los pueblos. Y por eso el reconocimiento de la medicina ancestral vemos que sigue siendo un desafío constante para las luchas de los pueblos originarios en el marco de su libre determinación.
como lo mencionamos, a pesar de que existe un reconocimiento formal de la labor de las abuelas comadronas por parte del Estado, este reconocimiento sigue respondiendo a una lógica de relación de subalternidad en la que existe una otredad. En el mundo maya no existe la otredad, o sea, todas convergemos, todas somos parte de, y cada una tiene tiene funcionalidad y que al final somos complementariedad. Las energías, y por eso es que existen los equilibrios de energías, el día, la noche, el rojo, el negro, los 4 elementos como columnas de las prácticas ancestrales. Es ahí donde se encuentra el equilibrio y la complementariedad, la dualidad, como se menciona en el Popol Vuh. Y entonces, no existe esa forma de vida, esa forma de cómo las prácticas occidentales nos viene como a imponernos en nuestras culturas mayas. Y por eso entonces, como existe esa otra edad, es considerada alterna o superior, perdón, o inferior. Y eso hace que se concibe entonces el rol de las abuelas comadronas como una actividad que debe renumerarse dentro de las dinámicas oficiales de salud, considerándolas como las terapeutas. Y en realidad, cuando hablamos de terapeutas, esta palabra deviene de una perspectiva culturalista basada en la idea de la existencia de poblaciones atrasadas, sin conocimientos, ignorantes y, bueno, otras formas despectivas, ¿no? Y que entonces recurren a un tipo de terapeuta para la atención de los problemas de salud que no reconoce esos conocimientos ancestrales, y pues también lo remarca Mosquera, que lo terapéutico no es comparado con el conocimiento de las abuelas comadronas. Y bueno, realmente lo encontramos o lo dejamos escrito por sí, pues para nosotras, para las nuevas generaciones, quienes tengan acceso a estos escritos, es que las abuelas comadronas nacen con el don de ser luz para otras. Podríamos decirlo en español, que según sus energías de nacimiento, y que es el nahual, en el idioma quiché, que es el chumilal, es a través de ello, ellas se rigen para desenvolverse en sus comunidades y compartir esta experiencia. Es decir, que desde su nacimiento reciben ese don de servir a las comunidades. Y realizan su trabajo sin importar las condiciones o las inclemencias del tiempo. Ellas recorren kilómetros y kilómetros caminando, porque pues ya en algún momento conocemos los contextos comunitarios, por la falta de infraestructura, de vehículos, las condiciones son distintas, o el trabajo que hacen no, porque es un servicio comunitario también, entonces no reciben una remuneración del trabajo que están brindando en las comunidades. Sin embargo, esto viene a fortalecer, de hecho, estadísticamente el 70% de los partos en las comunidades son atendidas por comadronas. Entonces, ese sería el vacío
que tiene o que deja en la reflexión de que el Estado no reconoce el trabajo ancestral de las abuelas comadronas. Y debido a que ellas poseen ese don de recibir la vida de un ser humano y que están pensando o que están trabajando de manera integral, no solo en el trabajo de parto, sino previo, ellas dan acompañamiento a las mujeres mayas quiché, y por eso es que decimos las abuelas comadronas son las que reciben o las que mantienen el buen vivir de los pueblos, el Utzcaslemal. Y la labor de ellas pues realmente es integral, va más allá de una práctica terapéutica. Y luego también mencionamos que respecto a la lucha por el reconocimiento de las abuelas comadronas, pues ellas están organizadas a través del Movimiento Nacional de las Comadronas. Sin embargo, siguen enfrentando a estas políticas estatales que marginan su labor y las coloca en una posición de dependencia, porque, pues aunque ya escuchamos que su papel en la atención materna y comunitaria es fundamental y que va más allá de un simple servicio de salud, son guardianas de las prácticas ancestrales, culturales, ofrecen apoyo emocional, espiritual, no religioso, sino el espiritual como ser humano, como mujer, como persona y como familia, y el conocimiento de la medicina ancestral, acompañando de manera integral a las mujeres durante el embarazo, el parto y posparto y en toda la vida de las niñeces, de las mujeres. En las comunidades se reduce su labor a simples terapeutas, ignorándolas su verdadero valor y el profundo arraigo que tiene de mantener esta cultura y la tradición maya. Entonces, decimos que la importancia de la sabiduría ancestral que poseen las abuelas comadronas, ellas constantemente son sometidas a críticas, a juicios y prejuicios desde la vista del mundo occidental. Y en este sentido, cabe señalar que son obligadas a insertarse de manera impositiva al modelo de salud oficial, al modelo de salud oficial occidental, capitalista, desvalorizando de esta manera sus saberes ancestrales y que son señaladas por ser ignorantes, por ser de la tercera edad, por varias formas de cómo se empieza a caracterizar desde el sistema racista y discriminador. La situación, entonces, de las abuelas comadronas en Guatemala revela un panorama muy complejo y a pesar de su invaluable contribución a la atención materna y comunitaria, enfrentan numerosos desafíos de discriminación, tanto el sistema de salud oficial, pero también desde las propias comunidades. Pero esto, ¿por qué? Porque está pasando una situación donde hay prácticas culturales occidentales impuestas desde el colonialismo. La imposición de prácticas occidentales y la falta de reconocimiento genuino de las comadronas o de los saberes ancestrales refleja una visión paternalista, colonialista, racista de parte del Estado. Y bueno, la discriminación y los prejuicios que enfrentan las comadronas basados por su edad, por su género, por el origen étnico,
por su nivel académico, educativo, son manifestaciones profundas, inequidades y jerarquías sociales arraigadas en la sociedad guatemalteca. Entonces, estas barreras que están enfrentando obstaculizan su capacidad para ejercer plenamente su labor y para acceder a recursos y apoyos institucionales que dignifique ese conocimiento científico de las abuelas comadronas. Además, la escasez de recursos y la pérdida de prácticas tradicionales como el uso y la siembra de plantas medicinales representan un desafío adicional para las comadronas y para la salud de las mujeres en las comunidades indígenas y sobre todo las mujeres remotas del interior del país. También la falta de acceso a las plantas medicinales porque estamos en un mundo donde estamos cuestionando, digamos, nuestras formas de vida, nuestra forma de vivir, pero, por ejemplo, los que vivimos en la ciudad, ya no sembramos nuestros propios alimentos, ya no creemos en las plantas medicinales porque estamos invadidos por el consumismo, estamos invadidos por las cadenas nacionales. Y eso representa o amenaza la integridad y la eficacia de la atención de las comadronas que pueden proporcionar de manera efectiva. Y entonces, realmente esto es preocupante y que por eso nos preguntamos, ¿cuál sería entonces el rol de las mujeres mayas ante los 500 años de colonialismo en Guatemala? Primero, decirlo, ¿verdad?, de que en cuanto a esta investigación sobre la labor de las abuelas comadronas en el departamento de Quiché, se vincula directamente en el reconocimiento y la visibilización de los saberes ancestrales que se ha mantenido a lo largo de estos siglos. Y las comadronas no solo son cuidadoras y sanadoras, sino también son líderes que preservan esos conocimientos ancestrales y practican formas de la medicina ancestral que ha perdurado a pesar de los procesos de colonización reflejado en la discriminación, en la marginación, el racismo que enfrentan cotidianamente. Entonces, y es por eso, para mí, documentar su trabajo en las comunidades es un acto de resistencia, un paso hacia la valorización de sus roles en un mundo que históricamente ha ignorado y minimizado la sabiduría de los pueblos. Este tipo de investigación, desde mi mirada personal, individual, colectiva, pero sí, en colectividad, contribuye a recuperar y preservar la memoria histórica, refuerza nuestra identidad cultural y empodera a las mujeres y las nuevas generaciones. Soy madre de una niña de 4 años y tengo esa obligación de ir transmitiendo esta información. Pero si yo desconociera mi identidad, mi cultura, las prácticas ancestrales, ¿qué puedo dejar a mi hija? ¿Verdad? Entonces, estos trabajos comunitarios que venga a reconocer el valor de nuestras raíces y que sigamos defendiendo los derechos y las formas de vida de nuestras comunidades. También estas pequeñas acciones que podríamos decir
viene a desafiar las narrativas impuestas por el colonialismo, asumiendo una epistemología occidental que han intentado borrar nuestras prácticas o relegarlas a la periferia, minimizando los conocimientos científicos de los pueblos. Porque nosotras, desde nuestras comunidades, podemos conocernos nosotras mismas, podemos hacer investigación comunitaria, podemos decirle al mundo que existimos a través de las investigaciones, de lo que decimos, porque muchas veces permitimos que autores de otros países del occidente, tenemos que utilizarlo para sustentar lo que hacemos cuando en realidad no conocen nuestras formas de vida, nuestras formas de existencia. Y por eso en este escrito, los actores principales fueron precisamente las abuelas comadronas, pero también las mujeres en estado de gestación, mujeres jóvenes, mujeres de la tercera edad, autoridades indígenas, ancestrales, son quienes fueron los actores principales y por eso me siento comprometida con esta gran responsabilidad de colocarlos en diferentes espacios para que se reconozcan de estos conocimientos comunitarios. Y por eso es fundamental y transformador el papel de nosotras como mujeres mayas para reivindicar y proteger nuestra identidad, nuestra cultura, nuestros derechos, 3 siglos de años, que son 500 años precisamente de opresión, de marginación y despojos. Y no solo el despojo de conocimiento, el despojo de territorio, cuerpo, de territorio demográfico, de territorio de todo lo que nosotros poseemos desde nuestras comunidades. Las nuevas generaciones estamos asumiendo un rol protagónico en la recuperación de nuestros saberes ancestrales, en la defensa de nuestros territorios y en la lucha por la justicia social. Y vemos actores que están al frente de los movimientos que buscan la justicia por los crímenes históricamente y que continúan luchando contra la discriminación estructural a través del arte, la música, la pintura, la poesía e investigaciones comunitarias como este. Entonces decimos que en Guatemala muchas mujeres mayas que se destacan por ser artistas, por ser defensoras de la justicia social, combinando su talento artístico con un compromiso académico por el cambio social y la reivindicación de sus raíces. Y me place mencionar algunas que seguramente muchas de quienes estamos en esta sala las conocemos por muchas formas, ya sea a través de las redes sociales, a través de manera personal, pero las conocemos, ¿no? Por ejemplo, Sara Curruchich, una cantautora maya magnífica, maya Kikakchiquel, y que ha ganado reconocimiento internacional abordando temas de justicia social y la defensa de los derechos indígenas y de las mujeres también. Su letra nos llama a la reflexión, está escrito en cachiquel y español, y eso también es una lucha de reconocer las capacidades que tienen las mujeres jóvenes mayas al frente del colonialismo, ¿no? También, por ejemplo, Rosa Chávez, que pues es una poeta activista maya quiché y
Su poesía aborda temas de géneros y de identidad y resistencia indígena. Luego, también Andrea Ischú, muchas la conocemos, que ella es comunicadora y activista social, se encuentra en el exilio, le mandamos muchos abrazos si nos ven, reconocemos el trabajo que hacen, ¿no? Y Nancy Cinto, que también es parte de la coordinación de este diplomado y que ha sido una persona como ejemplo de lucha y que recientemente ella enfrentó un estado fallido porque fue criminalizada como líder comunitaria, porque lucha en la defensa de los contextos en los que vivimos. Y luego también puedo mencionar a Sandra Shiniko, que creo que muchos la conocemos por la defensa en contra del racismo, ¿no? Aquí en la sala nos acompaña Glenda Shtaragán. Admiro el trabajo que hace, reconocemos ese liderazgo y que ha aportado en la sociedad quetzalteca el trabajo que hace desde los espacios donde ella se desenvuelve. Ischel de León, que también conocemos, los escritos literarios que hace, Chumilcá, sus canciones, ¿no? María Mercedes, muchos conocemos, la reconocemos por el trabajo que hace desde las películas, ¿no? Muchos sabemos de las dos muy reconocidas, por ejemplo, Ishkanul y La Llorona, me recuerdo yo, la otra película donde ella pues es la actora principal. Entonces vemos esos trabajos y muchas más, ¿verdad? Muchas otras nuevas actores que las vamos encontrando, identificando y que van saliendo, digamos, en estos contextos y que ponen en evidencia nuestras acciones en la defensa de nuestros derechos y estamos en la construcción y deconstrucción de nuestra existencia, cuestionando nuestro contexto, por supuesto, porque hemos adoptado modelos occidentales a través del colonialismo. Y en ese marco, entonces, estamos construyendo nuestra memoria histórica, nuestra memoria colectiva, para orientarnos a un futuro más equitativo y digno que que reconozca nuestro quehacer como mujeres mayas en los diferentes contextos, en los territorios, independientemente si es o no es reconocido el trabajo que hacemos, porque lo mencionaba el maestro al inicio, que lo que hacemos no estamos esperando que nos lo devuelvan. Al contrario, creo que en nuestras comunidades siempre hablamos de un intercambio que podría ser como la traducción no literal del topanel, sin embargo, es algo que lo hacemos desde nuestras comunidades. Y no sé cómo voy con el tiempo, a veces se nos pasa el tiempo. Le quedan 5 minutos, Berta. Muy bien, gracias, maestro. Entonces, estas personas que yo mencioné es un reflejo de vida, de lucha, de resistencia, y creo que es importante siempre evidenciarnos nosotras y existen en algún momento comentarios en contra del trabajo que hacemos, pero eso no nos debilita, porque a través de este siglo nos han enseñado a ya no tener miedo, nos han enseñado que una oportunidad que tenemos la aprovechamos, nos han enseñado que la discriminación y el racismo es un mecanismo claro de la violencia en contra de nosotras las mujeres, pero entonces con el tiempo hemos sabido defendernos al frente. Y creo que también es bien importante reconocernos nosotras mismas en los diferentes espacios donde estamos y no repetir, por ejemplo, los discursos machistas,
los discursos sexistas o normalizar la violencia en contra de nosotras. Y para eso es bien importante estos espacios. Quienes están en este diplomado, pues muchas felicidades, porque realmente yo cada vez cuando estoy en un proceso de formación, siempre digo que es una oportunidad, es un privilegio. ¿Por qué? Porque no todas tenemos esa accesibilidad. Y por eso es que también decimos que nuestro rol como mujeres mayas no solo es de lucha y resistencia, sino de transformadora, de sanadora, ya que se convierten estas voces en acciones, en cambios que desafía el statu quo, defendiendo también la diversidad. Glenda lo mencionaba hace un momento, la diversidad en la que convergemos en este país, ¿verdad? La diversidad étnica, edades. Y entonces, los derechos de los pueblos indígenas en este país aún enfrentamos las secuelas del colonialismo, pero también estos 500 años hemos aprendido a unirnos para confrontar y no utilizar ese mismo mecanismo que utiliza para despojarnos de lo que contamos, de lo que tenemos, porque nuestros ancestros dieron su vida para que hoy yo, como Berta y como los que estamos aquí, tenemos acceso a educación, a salud, desde nuestros sistemas comunitarios y en nuestras formas de vida, pero porque muchos dieron su vida para defender lo que hoy tenemos y merecemos como sujetas de derecho. Por aquí dejo mi ponencia. Quiero agradecerle al maestro Rigoberto por la invitación que se me hace el 5 de diciembre estaré compartiendo otro escrito, parte de esta investigación sobre las prácticas ancestrales en cuanto al rol de las abuelas comadronas, y para quienes les interesa, le estaré compartiendo al maestro para que pues tengamos también acceso a la información. Muchísimas gracias, maestro, por el espacio y éxitos a los que formaron parte de este tan importante diplomado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos muy agradecidos por tomarse su tiempo para apoyar a este diplomado, que no cabe duda, los alumnos tendrán que tienen que nutrirse de todas estas diversidades de conocimientos que están muy actualizados, porque generalmente nosotros nos sustentamos en escritos, en investigaciones que se hicieron por lo menos en el pasado reciente, pero desconocemos muchas veces el pensamiento contemporáneo, el pensamiento dinámico de los jóvenes que nos están enseñando nuevas formas de interpretar la realidad, siempre en un sentido común de la resistencia y la descolonización. Vamos a entrar al espacio de preguntas que tenemos aquí en el chat y vamos a iniciar con Glenda. Pregunta si sabe usted si los diputados y gobernadores han gestionado proyectos en favor de la juventud. Uno, ¿y qué medidas se podrían tomar para reivindicar en los jóvenes el valor del idioma quiché? Esas dos preguntas son las que tenemos aquí en el chat. Adelante, Glenda. Muchas gracias. Hasta el momento, bueno, si nos damos cuenta, dentro del Congreso, pues no se ve mayor tipo de procesos. Sin embargo, como les había comentado, dentro del CONJUVE se han realizado varios procesos que aglutinan a varios movimientos sociales, organizaciones de base a nivel nacional en relación a la juventud.
Hace unos meses crearon un espacio en donde se reconocieron y se reconoce el trabajo de las juventudes en diferentes espacios. Entonces, hasta el momento, no hay como una iniciativa o diputados específicos que están como incentivando estos procesos. Sin embargo, han realizado acciones que puedan y están evidenciando y visibilizando el trabajo de las juventudes en diferentes partes del mundo. Si no estoy mal, esta actividad en donde aglutinaron alrededor de 80 movimientos sociales juveniles del CONJUVE, fueron apoyados también por USAID, Organización Internacional de Estados Unidos, para hablar sobre las necesidades y qué están haciendo las organizaciones dentro de Guatemala en relación a la juventud. Con la siguiente pregunta sobre cómo fortalecer el idioma quiché, pues Pregunta, muy bien, no cómo aprenderlo, no, cómo reivindicar en los jóvenes el valor del idioma quiché. allá. Desde la experiencia, yo puedo hablar desde la experiencia porque tampoco existe como una receta estandarizada para poder crear para poder promover el valor dentro de los corazones de las personas, porque recordamos y vuelvo a repetir, los contextos son totalmente diferentes, somos diversos y cada persona puede crear una concepción y una reconfiguración totalmente diferente para ir apropiándonos de la valoración del idioma quiché. Por ejemplo, para mí, y desde mi experiencia, lo primero es reconciliarnos y reconocer la historia. Una historia de lucha y resistencia de más de 500 años, pero también reconocer las luchas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos antes de la invasión, cómo ellos veían el mundo, cómo ellos creaban comunidad y se iban transformando e iban evolucionando dentro del mundo, dentro de la cosmovisión, dentro del cosmos, dentro del gran universo. Entonces, al momento de reconocer esa gran historia, nos podemos dar cuenta que venimos de un legado tan importante que tiene un peso histórico y que tiene también un peso dentro de nuestra sangre y que allí está circulando dentro de nuestras venas. Segundo, al momento de reconocer esa historia, de reconciliarnos con esa historia, nos vamos reencontrando con nuestra identidad, en este caso, con la identidad como maya quiché. Entonces yo ya voy viendo, me voy reencontrando y voy amando esa historia, voy amando esa identidad y voy reconociendo que esa identidad tiene valores fundamentales: el respeto, la tolerancia, la convivencia, la hermandad, la solidaridad y sobre todo la armonía. Al momento de tener eso en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón, reconocemos que la utilización de nuestra indumentaria es un valor fundamental para vivir nuestra identidad como maya quiché. Pero no solo la identidad, también el idioma quiché, que al momento de hablarlo no solo es decir palabras, sino es comunicar de corazón a corazón. Cuando nosotros reconozcamos eso, pues vamos a decir, es momento de enfatizar el valor y el amor en hablar el idioma quiché. Porque cuando hablamos y le preguntamos a una persona, Nahutzawach, no solo es cómo está, sino es preguntarle cómo amaneció su frente, cómo amaneció su espíritu, cómo se siente con el universo, si se siente armonizado, si su corazón está feliz, si su corazón está armonizado con el cosmos, con el universo, con la humanidad. No solo es cómo está y decir bien, muchas gracias, no, es
preguntarle sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre su forma de cómo está sus energías. O al momento de decirle a una persona Sacarik, no solo es buenos días, no solo es de traducirlo al español de buenos días, sino es decirle a esa persona, está saliendo el sol que está calentando nuestro alma, nuestro espíritu. ¿Cómo siente ese sol? Es el deseo de mi corazón. O algo más profundo, cuando le decimos te amo a una persona, katuah, no solo es te amo, sino que es tomo tu corazón, abrazo tus sentimientos y nos unimos porque tenemos grandes energías que nos conectan, no solo tu corazón con el mío, sino nuestros corazones con el universo. Sheila, su micrófono, por favor. Entonces, de esa manera, nosotros podemos recuperar la ternura, el amor por nuestra identidad y allí vamos nosotros recuperando el valor del amor hacia el idioma quiché, pero no solo por el idioma, sino que por todos los elementos de la identidad. Hay muchos retos, claro que sí. Y por ejemplo, aquí en Quetzaltenango es un reto totalmente complejo porque desde ya varias generaciones ya no se enseña el idioma quiché, ya no se enseña y ya no se enseña también que el idioma tiene una connotación profunda con el ser, con el universo y con la naturaleza. Ya nos inculcan ese sentimiento profundo de hablar y amar nuestra identidad. Para darles como un ejemplo, bueno, mi mamá y mi papá ya no hablan el idioma quiché, por lo tanto a mí ya no me lo enseñaron, pero cuando yo empecé a reconfigurarme y a reconciliarme con la historia, a reencontrarme con mi identidad, lo primero que hice fue iniciar clases de quiché. Pero lamentablemente aquí en Quetzaltenango ya no hay personas quienes enseñen el idioma. Entonces yo me estuve formando con 2 personas, pero del área de Totonicapán. Entre ellos está la señora Aurelia Gutiérrez y también el maestro Obispo Rosales, que no solo hablan el idioma, sino que le dan esa profundidad, esa filosofía y ese valor profundo del idioma. Entonces es mucho más fácil amar el idioma y valorar el idioma, porque no solo es hablar, sino que es también conectarnos con la persona con quienes estamos hablando y conectarnos con el cosmos y el universo. Pero para ello hay que reconstruir nuestra identidad, tiene que nacer en nuestro corazón el sentido de amor, armonía, equilibrio, para y hacia la cosmovisión. Es decir, no solo voy y no solo es de avergonzarme de mi identidad, sino que es verla como un regalo. Hablar un idioma maya es un regalo y es un acto de amor para mí y un acto de amor para los otros con quienes estamos hablando, porque no solo les estoy diciendo que los quiero o los amo, sino que les estoy diciendo que mi corazón está conectado con ellos. Muchas gracias, Glenda, muy amable por sus respuestas. Vamos con Berta. Hay un par de preguntas. Berta, es de que si usted sabe si el Estado incluye a las comadronas en el sistema ya contratadas, y si hay ONGs que apoyan a las comadronas para defender sus derechos, qué herramientas pueden usar o hay para que defiendan sus derechos y dónde se puede conseguir su tesis sobre las comadronas, el estudio que hizo en el Quiché. Esas son las preguntas, Berta. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Sí, qué interesante, porque como lo mencionamos, ¿verdad? No existe políticas públicas que reconoce estas prácticas ancestrales de las abuelas comadronas.
Y según esta investigación que yo realicé en el departamento de Quiché, pues realmente no hay ninguna comadrona contratada de manera directa por parte del Estado. Eh, lo que se ha logrado, digamos, a través de las luchas de las comadronas en el movimiento nacional de las abuelas comadronas es un reconocimiento eh, del Día de las Abuelas Comadronas y un incentivo que desde mi mirada personal es, no dignifica el trabajo de las comadronas, que son 3,000 quetzales durante el año, y el trabajo que hacen realmente no es, o sea, no se compara con el trabajo como un personal contratado por el Ministerio de Salud, como en el área de enfermería, por ejemplo, para recibir 3,000 quetzales durante el año. Entonces, primero, no están contratadas ninguna por parte del Estado. Ellas realizan sus acciones, realizan este servicio desde sus comunidades y por el don que ellas reciben desde su nacimiento. Una, ese por un lado, y por otro, la segunda pregunta es que sí hay proyectos, hay diversas organizaciones de la sociedad civil, ONG, y organizaciones comunitarias que buscan reivindicar y apoyar el trabajo que hacen las abuelas comadronas dentro del sistema de salud oficial, especialmente, digamos, en las comunidades indígenas, en las comunidades rurales. Por ejemplo, se han llevado a cabo iniciativas para fortalecer, para reconocer el papel a través de estas iniciativas de ley y la política pública de las abuelas comadronas del 2015 a 2025, que ya le queda poco tiempo, que se tendría que empezar a trabajar también para la actualización. Y, por ejemplo, eso es, digamos, a nivel nacional y departamental, pero en algunos otros departamentos, por ejemplo, en la región MAM, se está trabajando un proyecto puente eh, sobre el bienestar materno-infantil, me recuerdo yo. A nivel internacional también la Organización Panamericana de la Salud ha colaborado en conjunto con el Ministerio de Salud para fortalecer las redes de comadronas en los diferentes territorios y son algunos que recuerdo ahora. Me recuerdo otro de Mujeres Transformando el Mundo, pero pues son escasas, digamos, a nivel nacional. Y luego, ¿cuáles serían las herramientas? Pues primero está el marco legal que respalda el trabajo de los pueblos indígenas, digamos, por ejemplo, los convenios internacionales, el convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, me recuerdo, pero luego está también la Constitución Política de la República, que protege los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a las prácticas culturales, y ahí incluye las relaciones con la salud integral, ¿no? Y luego la Política Nacional de la Comadrona que mencionaba. Y existen también algunas otras que no se me vienen en este momento. Y por último, gracias por pedir la información. Justamente el día de ayer fue autorizada el informe final de la investigación por parte de la universidad. De repente, a través del maestro Rigoberto, comparto de manera digital y estos dos artículos. El informe de esta investigación son de 120 páginas. La idea es que no se quede como un documento y requisito académico y que se quede archivado, sino también la idea es que tengamos acceso a la información verídica y más cercana, digamos,
Entonces, es por eso la idea de ir desmembrando este documento por artículos, y lo mencionaba que el artículo que publiqué recientemente contiene máximo 12 páginas, y el otro mes sale otra parte que contiene 5 páginas como para, digamos, conociendo nuestros contextos y la diversidad de actividades que realizamos, pues tengamos como un resumen mucho más eh, accesible. Entonces, eso sería. Muchísimas gracias. Muy bien, sí, también mencionan que está la CEDAW, que es una convención internacional, pero las convenciones internacionales de Guatemala también se hace un poco de la vista gorda, ¿verdad? Que no las aplican. Están suscritas y otras que no están suscritas, como decía Glenda, pero es una política del Estado también de hacerse, de dejar al margen todo lo que son los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. Vamos a ir concluyendo este importante y final evento del diplomado que a través de 13 sesiones, pues con bastante gusto hemos compartido con ustedes, y dejamos a Marta Elena Casaus, directora de la Fundación MAG, para que ya clausure formalmente las presentaciones en las redes sociales como lo hicimos. Están pendientes algunos trabajos que me imagino que ella irá a dar algunas directrices. Marta, por favor. Muchas gracias, Glenda, muchas gracias, Berta, muchas gracias, Rigoberto. Realmente ha sido una sesión excelente. Hemos oído distintas perspectivas de las jóvenes y realmente con una sensación de ilusión y esperanza en el futuro, que nos llena de gozo y de esperanza, pues. Entonces, en ese sentido, quiero dar las gracias por la organización de esta sesión, Rigo, y darle las gracias a las dos compañeras, y esperando tener sus aportes y sus artículos que probablemente en el futuro, en el siguiente número de la revista, nos encantaría hacer un número de jóvenes, ¿no? Cuáles son las propuestas de los jóvenes para el futuro del país. Entonces, bienvenidas a la Fundación. Y damos por cerrado como decía Rigoberto, con orgullo y emoción el que hayamos podido mantener estas 13 sesiones casi con ninguna persona que se haya borrado, más que 2 que se enfermaron, pero sobre todo con un debate serio, profundo y un análisis crítico por parte no solo de los ponentes, sino que de todos los participantes. Ahora solo quería recordarles los ensayos. Recuérdense que tuvimos una sesión metodológica de cómo plantearlos. Por supuesto que estoy a su disposición. Ahí tienen todos los datos. También se los mandó Nancy de cuáles son los elementos que debería contener un ensayo, número de páginas, interlineado, etcétera, etcétera. Pero cualquier duda, insisto, como yo soy la que me voy a encargar de la corrección de los ensayos, cualquier duda que tengan o cualquier aspecto metodológico, pues me escriben y se los informaré. Creo que la fecha de cierre me da la impresión de que era el 19, pero no me hagan mucho caso, ¿eh? Y bueno, pues estaré esperando sus trabajos para poderlos corregir. Y recuérdense que tenemos el cierre, en el cual estaremos los coordinadores y también estará el decano de la Facultad de Historia para entregar los diplomas y hacer el cierre de los diplomas. Se los entregaremos a los alumnos, pero también a los ponentes que han participado a lo largo de estas sesiones. Entonces, el día 3 por la mañana tendremos el cierre con digamos, un discurso, digamos, de cierre de alguno de nosotros, y sobre todo con ya la entrega de diplomas. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a los coordinadores, y damos por cerrado. Ya tienen mi correo ahí en el chat, y damos por cerrado este seminario, esperando cualquier otro seminario que ustedes propongan que nosotros seamos capaces de llevar a cabo. Buenos días y buenas noches a los que estén fuera, pues. Chao. Gracias.